Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joe Pimentel. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy las gracias por estar ahí en sintonía con un nuevo episodio. Gracias al Señor por esta oportunidad que me da de llegar a sus hogares, a cada uno de sus teléfonos móviles o computadoras, donde sea que ustedes vean este podcast. Este y todos los podcasts son traídos a ustedes por nuestra iglesia Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, ubicada en la 2420 Old Vineland Road en Kissimmee. Así que si tú vives en el área limítrofe de San Cloud, Kissimmee, Orlando y no tienes un lugar donde adorar, te invitamos a nuestra iglesia. Nuestros servicios son todos los domingos desde las 10 de la mañana, comenzando con la escuela bíblica, y luego a las 11 nuestro servicio de adoración. Sus pastores Daniel y Ana Iris te van a recibir con mucho amor. Yo puedo dar fe de eso porque a mí también me recibieron de la misma manera. Amén. En la ocasión de hoy voy a estar hablando bajo el tema cómo seguir. Y cómo seguir no es una pregunta, es básicamente un statement, es un hecho. La semana pasada no tuvimos podcast. Estábamos de Spring Break acá, mi familia, y fue uno de los días que escogimos para compartir juntos. Y ya esta semana estamos de vuelta con un nuevo episodio. Y la semana que viene, eh, la comunidad cristiana conmemora, celebra, observa lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Es una semana donde se hacen muchos dramas, donde se hacen predicaciones, canciones acerca de la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. En lo personal, en la Semana Santa eh, siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. No por lo que representa, sino porque en mi vida antes de Cristo, yo recuerdo que esa era una semana que a mí se me inculcó mucho en mi familia, en mi hogar, que esa era una semana que se respetaba, y inclusive no comíamos carne, Viernes Santo. eh, y ya en mi juventud, yo me acuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, en Semana Santa irme para la isla de Culebra, que es allá en Puerto Rico, y hacer y a deshacer, como yo decía. Y yo recuerdo que ese fue el peor fin de semana de mi vida. Y yo prometí al Señor que yo nunca más en mi vida en Semana Santa eh, iba a hacer otra cosa que no fuera, que no estuviera relacionado a Él. Y ciertamente que quería utilizar este podcast como preámbulo a lo que va a ser la Semana Santa la semana que viene. Hablando de uno de los aspectos, uno de los momentos en la pasión de Jesucristo, que obviamente ha marcado mi vida para siempre. Yo pienso que es uno de los momentos más importantes. eh, en verdad, en lo que pasó en la vida de Jesús en esos últimos días, antes de que fuera crucificado. Estoy hablando de ese último día en el cual Jesús estuvo en la libre comunidad. Eh, Estoy hablando de ese momento cuando Jesús subió al Getsemaní. Y dice la palabra del Señor que fue ese momento en el cual Él hizo esa oración al Padre. A pesar de cómo se estaba sintiendo, la palabra del Señor habla en el libro de Lucas, en el capítulo 22, que su sudor era como gotas de sangre. Inclusive él le dijo a sus discípulos que estaba afligido hasta la muerte. Hablaba de una tristeza demasiado grande, una tristeza incomparable, pero aún así Jesús decidió ir al Padre en oración. En un momento tan difícil para Jesús, eh, es evidente un secreto que nosotros necesitamos entender si es que hemos decidido creer en Él. Y es cómo seguir adelante a pesar de. Esta historia, este momento en la vida de Jesús está en tres versiones. Está escrita por tres personas diferentes en el libro según Mateo en el capítulo 26, está en el Evangelio según San Marcos capítulo 14, y también está en el Evangelio según Lucas en el capítulo 22. Y cada una de estas versiones que está escrita, obviamente están escritas de maneras diferentes. Unos tienen más detalles que otros, pero las tres versiones dicen exactamente lo mismo. En el momento de gran aflicción de Cristo Jesús, Jesús fue a su Padre.
Y en esa oración, en estos 3 escritos, que datan la misma versión de los hechos, detallan un aspecto, un elemento muy importante que debe estar presente en la vida de nosotros como cristianos. Jesús fue al Padre y dijo: que sea tu voluntad por encima de la mía. Dice la Biblia en Mateo 26:39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 36 de Mateo 14 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y luego en Lucas 22:39 dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. En las 3 versiones podemos ver que Jesús se refiere a Jehová como su Padre. Lo vemos decir en Mateo: Padre mío, y en Marcos lo vemos decir: Abba, Padre. Y en cada una de esas conversaciones vemos que la dirección de la oración es la misma, hacia arriba, hacia el Padre, y vemos que el objetivo de la oración es el mismo. No siento ahora mismo hacer esto, pero voy a hacer lo que sea tu voluntad. No necesariamente no siento hacer esto. Como yo me estoy sintiendo ahora, se me hace difícil poder decir voy a continuar con esto, pero si esa es tu voluntad, yo voy a vencer por encima de lo que esté pasando en mi vida para hacer la voluntad del Padre. Y el primer paso en pos de seguir adelante en Cristo es quebrar por completo tu voluntad. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Jesús, el primer obstáculo, digámoslo de esa manera, el primer obstáculo que Jesús tiene que vencer antes siquiera de ser arrestado es el de aceptar que lo que está por pasar es la voluntad de su Padre y eso es lo que tiene que hacer. Y usted ve que no es que sea algo fácil de aceptar. Estamos hablando de llevar una vida santa y sin mácula y mancha, hacer todo lo que tu Padre te ha dicho que hagas, amar a tu prójimo aun cuando te están persiguiendo y te quieren matar. Y encima de eso, ahora yo tengo que experimentar una muerte violenta y dolorosa. Y antes de la muerte violenta y dolorosa, voy a ser castigado, voy a ser golpeado, me van a dar latigazos, se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Pero si esto es lo que tiene que pasar, y esta es la voluntad del Padre, y esto es lo que tiene que pasar, pues entonces eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo pasamos del punto A al punto B? Entendiendo de quién es la voluntad y por qué merece que su voluntad sea hecha. Entendiendo que mi voluntad no se compara con la voluntad de Dios, y estoy hablando de mí como ser humano, no de Cristo en ese momento. En su capacidad humana, Cristo reconoce que Dios tiene el poder para hacer las cosas de manera diferente, pero sabe que es mejor hacer las cosas como el Padre dictaminó. El ejemplo de esto es Pablo. Pablo nos dice en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo era vivir entera y completamente para Jesús o morir para estar con él. Independientemente de la manera en la que Pablo tuviera que morir, si él iba a estar en esta tierra era para hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de aquel que lo llamó, o morir y estar con él. De la misma manera, cuando usted
lo ve desde el punto de vista de Cristo en Getsemaní, usted puede entender que solamente hay una manera de vivir. Y es la manera por la cual el Padre dictaminó, la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es perfecta. Y el hecho de que Cristo padeciera, sufriera y pasara por el Vía Crucis que pasó, tiene un solo resultado, y no es solamente que nosotros tengamos paz y que podamos tener su presencia y el Espíritu Santo. El objetivo final y principal es que tú y yo podamos habitar con Él eternamente en un lugar donde no habrá más muertes, no habrá más enfermedad, más destrucción. Un lugar donde Él va a morar con nosotros y nosotros con Él. No hay otra manera de hacer que nosotros podamos entrar en el lugar santo, que podamos habitar en la santidad de Dios, si el que es santo no moría por nosotros. Nosotros tenemos que entender que el hacer la voluntad de Dios es porque Él sabe que es mejor. Y lo mejor para ti y para mí es que seamos rescatados de las flamas eternas y del infierno por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Por eso para Pablo era fácil decir, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Yo no vivo ya para mí, yo no vivo para mis deseos, yo no vivo para complacer a la gente, ni complacerme a mí mismo. Yo vivo para hacer la voluntad de que me llamó. Porque yo sé hacia dónde yo voy cuando el que me llamó me venga a buscar. Cuando yo puedo identificar para quién yo vivo, por qué yo vivo, y lo que ese que me llamó hizo por mí, se me hace más fácil vivir para él. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder caminar hacia adelante en pos de Cristo es quebrar nuestra voluntad y entender que nuestra voluntad no se comparará jamás con la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Ese carro nuevo que tú te compraste hoy, dentro de 10 años va a dejar de ser nuevo. Ese teléfono que pasó tanto tiempo en nuestras manos, hoy te compraste uno, en 6 meses sacan otro mejor que ese. El placer que te diste hoy, que duró unos 10 minutos, al segundo de que esos 10 minutos pasa, se acaba. Nada en este mundo complace más, llena más y nos da esa completa paz. Nada en este mundo que no sea Jesucristo. No existe, no lo hay. Bueno, Salomón escribió en Eclesiastés que se había dado cuenta que en este mundo todo era vanidad. Salomón, que tuvo mujeres, tuvo riqueza, tuvo poder, tuvo reino, tuvo sabiduría, se dio cuenta que en este mundo todo es vanidad. Y si todo en este mundo es vanidad, lo único que no pasa, lo único que permanece y lo único que es bueno y que ha demostrado ser bueno porque ha dado resultado en la vida del hombre es la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros quebrantemos, entreguemos, soltemos nuestra voluntad para poder hacer la de Dios. Y note que dije hacer, no entender. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Y a veces yo no entiendo por qué Dios me manda o envía a hacer cosas, a decir cosas. Yo lo que sé es que si es la voluntad de Dios, es mejor. Lo voy a poner de esta manera para cerrar con ese pensamiento. Era mejor que muriera, padeciera y sufriera uno para la salvación de muchos. La sangre de uno
La muerte de uno salva a muchos. Y Dios prefirió pasar por el sufrimiento de ver a uno de sus hijos, a su hijo, el primogénito, el hijo de Dios, sufrir y morir para que el resto de sus hijos, que son hijos por medio de ese hijo, no sufrieran y no murieran eternamente. Y cuando yo pienso en la voluntad de Dios versus mi voluntad, yo tengo que inmediatamente pensar en Cristo. Porque mi voluntad lo que me va a decir es detente. Mi voluntad lo que me va a decir es renuncia. Mi voluntad lo que me va a decir es mi pensamiento, mi conciencia. Lo que me va a decir es, ¿para qué tú sigues haciendo podcast? ¿Para qué tú sigues predicando? ¿Para qué tú sigues hablándole a la gente? Si total, tú te metes en YouTube y ves a la gente diciendo 20 tipos de disparates. Y tú ves a la gente haciendo lo mismo. ¿Por qué tú sigues? Porque si Jesús no se rindió, yo no me puedo rendir tampoco. Si Jesús no lo detuvo el sufrimiento, si Jesús no lo detuvo el padecimiento, si Jesús no lo detuvo en ese momento en el cual estaba o lo que diga Dios o lo que diga yo, y Jesús no se detuvo, ¿por qué me voy a detener yo? Pero una vez nuestra voluntad es quebrada, nosotros sabemos y entendemos cuál es el próximo paso. 3 veces fue Jesús y oró. 3 veces fue Jesús y oró al Padre, dando ejemplo de la consistencia que tiene que haber en nuestra oración. La Biblia detalla en el libro de Daniel que él oraba al menos 3 veces al día, dice el versículo 10 del capítulo 6, si no me equivoco. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 3 veces. De hecho, es ese versículo que se repite 3 veces en las 3 versiones de este pasaje. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa una cosa, hermanos. La oración no va a evitar la aflicción. No va a evitar la prueba, no va a evitar el proceso. La oración te va a fortalecer en medio de ello. Yo estoy orando para que el Señor no me pase, me ayude a no pasar por esta prueba. Yo estoy orando para que se vaya esta aflicción. Mire, hermano, déjeme decir una cosa. Daniel oró 3 veces al día y como quiera lo arrestaron y como quiera lo echaron en la fosa de los leones. Y para que Pablo fuera el ministro que fue, yo estoy seguro que tenía que tener una vida íntegra de oración. Y con todo y eso, lo arrestaron múltiples veces, le entraron a latigazos múltiples veces, estuvo preso múltiples veces. La mayoría del tiempo de Pablo en Cristo estuvo preso. ¿Y usted cree que eso hacía que él dejara de orar? No, todo lo contrario. La Biblia dice que oraba y cuando estando preso cantaba y las prisiones se abrieron. La oración no va a evitar que usted pase por momentos difíciles. La oración lo va a ayudar a usted a pasar por ese tiempo difícil. A mantenerse firme en ese tiempo difícil. A tomar la decisión correcta en ese tiempo difícil. A hacer la voluntad de Dios en ese tiempo difícil. La oración no es para evitarlo. En ocasiones puede que Dios lo evite. Su misericordia es grande y es nueva todas las mañanas, dice la Biblia. Pero la oración es para que usted pueda mantenerse firme en medio de. Por eso es que este verso se repite en las 3 versiones de este pasaje. Es así de importante que Jesús quería decirnos a nosotros que tenemos que estar en constante oración, velando, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Lo que hay en nosotros, lo que Dios puso en nosotros, está dispuesto. Lo que somos nosotros y nuestra carnalidad, lo que busca es lo contrario. Una mejor explicación de esto está en la carta de Gálatas. En el capítulo 5 del 16 en adelante dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley.
pues manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí da una lista bien larga de todo aquello que nosotros sabemos que no viene del Espíritu. Entre ellas voy a mencionar algunas: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales es amonesto, como yo lo he hecho, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego nos dice cuál es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es bien simple. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero escogemos a veces hacer lo contrario cuando satisfacemos al Dios incorrecto. Déjame explicar ese último statement. Nosotros tenemos un solo Dios, Yahweh, Jehová, que es uno con Jesús y el Espíritu Santo. La deidad, que es Dios manifestado en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él, Dios, ha hecho manifiesto su voluntad y lo que espera de nosotros en cuanto a lo que la conducta se refiere, y de eso habla cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Lo que no es de Dios satisface otro Dios, que es un Dios con D minúscula, que somos nosotros mismos. Y a eso se le llama idolatría. Por eso es que el primer paso para seguir en pos a Cristo es quebrantar nuestra voluntad, para poder entonces velar y orar y tener una vida consistente, no solamente en oración, sino una vida consistente en Cristo Jesús, comportándonos y caminando como Él caminó, viviendo, exponiendo el fruto del Espíritu Santo. Sabemos lo que tenemos que hacer. De hecho, sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir esas cosas. ¿Qué decisión nosotros tomamos en cuanto a qué Dios nosotros queremos satisfacer? Eso ya nos toca a nosotros. Pero la única voluntad perfecta y buena es la de Dios. Por eso es que cuando uno toma una decisión y no es una decisión conforme a la voluntad de Dios, cosas malas pasan. Cuando sacamos la oración de las escuelas, cosas malas pasan. Cuando sacamos la educación cristiana de nuestra vida familiar, cosas malas pasan. Usted deja de hablar de Dios en las escuelas y usted va a ver más embarazos, usted va a ver más tiroteos, usted va a ver más cosas malas. Usted deja de hablar de Dios en su familia y sus hijos se van a descarriar. No estoy diciendo que esa sea la razón, pero es muy probable que si no le enseñamos el temor de Jehová a nuestros hijos, tomen decisiones en contra de lo que Jehová establece. Hoy lo dice en Proverbios, que nosotros enseñamos al niño en su camino y cuando sea viejo no se olvida de ellos. Pero empieza con satisfacer al Dios correcto, con hacer la voluntad del Dios correcto, que es Yahweh, Jehová, Dios, Jesús, Espíritu Santo. En conclusión, el mero hecho de que Jesús vociferara la alternativa de pasar aquella copa nos habla de su aspecto humano. Sabemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Ahora, su resurrección nos habla de su poder como Dios. Y para mí, la victoria de Cristo sobre la muerte y la cruz comenzó en Getsemaní. Hoy yo le pregunté al Señor, hoy, porque yo grabé este episodio hoy en la mañana. Hoy yo le pregunté al Señor, luego de haber visto videos de personas tergiversando su evangelio de una manera tan audaz y tan mala. Y no solamente a la gente que estaba haciendo esto, sino a la gente que asentaba y aceptaba esas falsas doctrinas. Eso me dolió mucho más. Y yo le pregunté al Señor, ¿cómo yo sigo adelante?
Mi Cristo no murió para eso, pero murió por ellos. Y si Él, que lo sabía todo, aún murió por ellos, yo debo seguir adelante como si aquellas palabras que Jesús le dijo a los discípulos también hubieran sido para mí. Velad y orar. La mejor manera de seguir es siguiendo a Cristo, poniendo nuestra mirada en Él. Hay días, hermanos, en los que sinceramente yo me levanto sin deseo, cansado, afligido. Y a mis 34 años de edad, hoy fue la primera vez, la primera mañana, que yo me senté en esta misma silla y oré en voz alta y le dije al Señor, Señor, ¿cómo yo sigo hacia adelante? Cuando esto que siento no me deja. Y la palabra del Señor vino a mí sobre como una ola. Y el Señor habló a mi vida y me llevó al pasaje de Getsemaní. Y fue mucho más bonito ver que este pasaje está repetido 3 veces en la Biblia. Ver a Jesús orar 3 veces. Me habla de consistencia y me habla de un Cristo Jesús que a pesar de cómo se estaba sintiendo, siguió adelante. Hay que seguir adelante con el plan. El plan de salvación que probablemente alguien te presentó un día a ti y tú te convertiste. Pero ese plan hoy es una realidad porque hubo uno que no se detuvo. Hubo uno que siguió adelante. Y ese uno llegó al Gólgota. Y allí clavaron sus manos y sus pies en un madero. Luego de haber sido azotado tantas veces. Su sangre marcó el camino hacia el Gólgota. Y hoy marca el camino hacia la salvación. Si sabemos que al tercer día resucitó. Y está vivo. Y vive en mí. Y vive en ti. Y si no lo has aceptado, quiere vivir en ti. Yo voy a decir esto y con esto me despido. Antes de yo venir a los caminos del Señor, yo quise acabar con mi vida. Yo estaba en un estado, no quiero decir depresión, pero yo cuestionaba por qué yo estaba vivo. Y yo quise acabar con mi vida. Pero Jesús llegó a mi vida. Y por Jesús y gracias a Jesús, hoy yo tengo lo que yo nunca imaginé tener. Propósito, familia, una esposa a la que amo con locura, una hija a la que amo con locura, un ministerio al que amo con locura, una familia en la fe a la que amo con locura, un Dios al que amo con locura. Y mi vida cambió. Y nunca más volví a ser el mismo. Una vez yo le pregunté al Señor, ¿cómo sigo adelante con esta vida? Y Dios me respondió. Hoy le pregunté al Señor, ¿cómo sigo adelante en tu evangelio? Y Dios me respondió. Hay respuesta para ti. Hay respuesta. ¿Cómo seguimos hacia adelante? Con Cristo.
Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dio su vida para darte lo mejor, una vida eterna con Él. Jesús te ama y viene pronto. ¿Estás listo? Oh Dios y Padre Celestial, tú eres bueno todo el tiempo. Ayúdanos a seguir, a caminar hacia adelante como tú lo hiciste y a no rendirnos como tú lo hiciste, sin importar lo que pueda venir en contra de nosotros, Señor. Sea la duda, sea la persecución, sea la aflicción, Padre, el mismo enemigo, lo que sea, Señor, ha sido vencido por ti en la cruz y no tiene poder ni dominio sobre cada uno de nosotros. Que podamos seguir adelante, Señor, y cada vez que busquemos tu rostro lo encontremos. Y si algún día, Padre, nuestra mirada se apartara de tu rostro, que tu luz, Señor, resplandezca y nos haga poner nuestra mirada de vuelta a ti, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a seguir en este camino hasta llegar, Señor, a donde tú quieres que lleguemos, Padre, que es a ti. Hasta alcanzar, Señor, a los que tú quieres que alcancemos. Hasta ganar, Señor, las almas que tú quieres que ganemos. Ayúdanos, Señor, a seguir, sin importar quién o qué está haciendo, Señor. Lo contrario a lo que tu palabra dice y lo que es tu voluntad, nosotros vamos a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Con tu ayuda, tu respaldo y tu Espíritu Santo, Señor, seguiremos hacia adelante. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Y te doy gracias por este episodio. En tu nombre orado, Jesús. Amén. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo ilumine sobre cada uno de ustedes sus pasos con su luz admirable y les ayude a seguir. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos en el próximo episodio de Gloria Jesus Podcast. Les amo. Dios los bendiga.